Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a Más Allá de la Política y empezamos aquí a saludarles, gracias a quienes ya se están reportando aquí en el Facebook, ayúdenos, compartan, hagan llegar este mensaje, vamos a amplificar esta noche porque tenemos temas muy importantes, vamos a platicar sobre los derechos humanos, vamos a platicar con dos defensoras de derechos humanos, nos van a platicar de sus trayectorias, vamos a platicar sobre qué es apoyar, defender, trabajar por las causas de los derechos humanos. Esto es muy importante y también un poquito de qué son los derechos humanos. Aquí algo importante que hay que decir en este 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues hay que decir que los derechos humanos, por ejemplo, son universales, que los derechos humanos son derechos que nadie puede quitarnos, son inalienables, dicen, se señalan, esa es la Convención de los Derechos Humanos. Y los derechos humanos, por eso es muy importante, fíjense, es como un gran pacto de todas las naciones. Por supuesto que vemos crisis de derechos humanos muy continuamente, crisis de derechos humanos para las mujeres, para las poblaciones LGBT, para las poblaciones migrantes. Estamos viviendo también esas crisis humanitarias y por eso es muy importante reflexionar en esta noche sobre los derechos humanos y es importante reflexionar con las defensoras de derechos humanos qué se ha hecho y cuáles son nuestros retos, nuestros pendientes y que conozcamos que aquí tenemos muchas aliadas, muchas defensoras de derechos humanos en nuestro estado y con trabajo a nivel nacional e internacional. Para arrancar, vamos a ver por ahí un video de la doctora Claudia Sheinbaum, donde nos platican de las principales, de algunos de los principales programas, de las principales acciones que está llevando a cabo el gobierno federal. Vamos con el video. Mientras nos mantengamos cercanos al pueblo, no hay nada que nos vaya a vulnerar. El día de hoy vamos a publicar la reforma al artículo segundo constitucional en varias lenguas, celebrando este Día Internacional de los Derechos Humanos, martes de salud. Con transparencia, con honestidad, informando, cumpliendo con lo que nos comprometimos, no hay nada que nos vaya a vulnerar. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, creemos y trabajamos por la inclusión de todas y todos. Todas las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan atajar los actos discriminatorios y las violaciones a derechos humanos. Conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos logrado la traducción de 64 variantes lingüísticas correspondientes a 57 lenguas indígenas o agrupaciones lingüísticas de 58 pueblos originarios, a los cuales se ha traducido la norma constitucional. Llevamos un proceso para la adjudicación de los medicamentos de alto costo. Lo que se ha logrado en la compra de medicamentos de patente por la honestidad, honradez y transparencia en todo el proceso, 23,000 millones de pesos de la primera oferta que hicieron a lo que se ha logrado hasta ahora y todavía no se cierra en lo que tiene que ver con medicinas de patente. Hoy presentaremos la Oficina Única de Atención a Proveedores, que consiste en establecer un único punto de contacto entre los proveedores y el IMSS Bienestar. Vamos a simplificar y transparentar nuestros procesos administrativos. Pues muy importantes todos los anuncios que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella está hablando ya, por ejemplo, de la traducción del artículo segundo de la Constitución a varias lenguas de nuestro territorio nacional, que son lenguas originarias. Y bueno, ya para entrar en materia, y les agradecemos mucho a quienes se están conectando, aquí voy a decir algunos de los saludos, también para que los escuche Leila Cedo, a quien ya están viendo ustedes ahí en la transmisión. Ya la están viendo a cuadro, como se dice. Fíjense, está Sofía Valderrama, buenas noches. Miroslava Luján, buenas noches también. Ceci Saijas, gracias a quienes están saludando. Adolfo Espinosa, Abril Victoria, Sofía Valderrama, que dice que está al pendiente y que qué buen tema. Y a Mary Zuluaga también, a Gaby Monarres, a Lilian Maguer, bueno, Carmen Idalia Sarmiento, gracias. Mavi Jaques,
Chely Rachel, Rosa Lidia, Yasmín Torres, y se sigue conectando gente. Andrés Carreño dice saludos desde Santa Ana, llave del desierto de Sonora, capital del mundo. Qué gusto saber que sigue trabajando por la continuidad de la transformación en nuestro estado. Saludos a Betilú Mesa, saludos también a Claudia Landeros, Juan Encinas, Erika López. Se siguen conectando. Bueno, pues saludos desde de la verbena La Colonia, o la verbena cuál, Chaco, cuéntanos. Pero bueno, saludos, Chaco, también. Y bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia. Vamos a presentar a Leila Acedo Ung. Ella es una activista, una buena amiga, además una académica. Ha trabajado Leila en diversos espacios como el Colegio de Sonora. Ha estado también pues muy activa, trabajando también en la Ciudad de México, en ámbitos diversos. Y pues es una mujer comprometida con la causa de los derechos humanos, con la prevención de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y hoy, que es Día Internacional de los Derechos Humanos y que además cerramos los 16 días de activismo que tiene que ver con la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas, pues qué mejor que una invitada como Leila y otra invitada más que vamos a ver en un momento. Pero platicamos ahora mismo con Leila Acedo. Leila, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la apertura aquí al diálogo y a este sofá aquí a hacer con Claudita que nos... Así, ok. Sí. Claudita que nos acompaña. Leila, pues platícanos de ti y platícanos por qué es importante que todas y todos nos vinculemos con los derechos humanos. Fíjate que parece que hoy en día el tema de los derechos humanos es un tema ya como muy común, ¿no? Exacto. Ya en nuestras infancias hablan afortunadamente y dicen, ya tengo derechos, ¿no? Pero esa, digamos, naturalización que se ha dado también ha hecho, ¿no? que en muchas partes se banalice también el tema, ¿no? Y poco se habla sobre la profundidad y el impacto que tiene para transformar las sociedades, el respeto, el buen seguimiento también, ¿no? De las políticas dedicadas a, pues, a acompañar, digamos, a hacer efectivos esos derechos. En la mañana tengo una participación en Radio Sonora y hablábamos precisamente del presupuesto etiquetado del anexo 13, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo vinculo porque esa es una parte fundamental también para el acceso pleno de los derechos humanos, ¿no? No está descontextualizado, no está, digamos, una cosa distinta a la otra, ¿no? Creo que hoy en día hablamos mucho de que las personas tenemos derecho, pero poco reflexionamos acerca de los avances que hemos tenido sobre los retos, ¿no? También como que la agenda pública se ha encasillado como en ciertos temas, ya hay otros tipos de poblaciones, ya hay otro tipo de dinámicas que hace falta señalar, ¿no? Como por ejemplo el de la responsabilidad que tienen las empresas en los derechos humanos, ¿no? Que justo se acaba de sacar INEGI acaba de sacar una encuesta relacionada precisamente con violaciones, ¿no? O cuál es el índice de violaciones de derechos humanos que tienen las empresas, por ejemplo, ¿no? O también con los derechos laborales, ¿no? No es casual que México sea una de las, pues, de los países, según yo, ahorita, Erika, vamos a tener esta disyuntiva de si es China o es México el lugar que ocupa el primer lugar en estrés laboral, ¿no? En estrés laboral. En estrés laboral, exacto, ¿no? Y cómo también se han ido configurando y reconociendo nuevas formas de discriminación, nuevas formas de violencia y por lo tanto se ha, digamos, también hecho uso de las herramientas de los derechos humanos para poder nombrar ese tipo de violencias. De acuerdo. Fíjense, estamos ahora mismo platicando con Leila Acedo. Si ustedes tienen preguntas, es café, sí, claro. Si ustedes tienen preguntas en materia de los derechos humanos, háganoslas llegar. Aquí se siguen reportando, mandan muchos saludos, Leila. Y bueno, aquí digamos, en todo lo que tiene que ver con avanzar por los derechos de las mujeres, a ti te ha tocado participar también muy cercanamente. ¿Cómo ha sido todo ese andar, por ejemplo, pues en los años, vamos a decir históricamente, ¿no? Que estamos hablando de una década, de 2 décadas. En el caso, por ejemplo, de Sonora, ¿cómo lo has visto tú? Toda esa importancia, porque sí es, de pronto, como tú bien decías, hay avances que se normalizan, eso es muy bueno, pero también hay situaciones de violencia que en diferentes contextos
se llegan a normalizar y es importante que aprendamos a detectarlas, es importante que la gente sepa a dónde acercarse. Por ejemplo, pues por ejemplo, existe el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría ahora de las Mujeres va a ser, en el caso de Sonora también, y es importante que conozcamos más y es importante también que sepamos que todas, todos, todes, la diversidad de poblaciones que somos, tenemos derechos. Se ha avanzado con los derechos de las mujeres, poblaciones indígenas, es decir, donde ha habido mucha discriminación, poblaciones LGBT, entonces, pero para ello, pues ha habido gente muy comprometida en este caminar. Sí, claro, ahorita venía pensando justo cómo uno de los grandes triunfos que hemos tenido en derechos humanos ha sido gracias y producto a esta pedagogía que mucho hemos hecho también las feministas, ¿no? Exacto. En nombrar y reconocer ciertos tipos de violencia. Por ejemplo, pensaba, ¿por qué no ha tenido el mismo efecto, ¿no? La violencia o efecto más bien en cuestiones de apropiación y del cambio cultural que significa también poder hacer efectivas las leyes, ¿no? Este cambio simbólico que es necesario no solamente con el cambio legislativo, tú lo sabes muy bien, ¿no? El cambio legislativo solo es una parte, pero hacer el cambio cultural es otra parte. Por ejemplo, cuando fue el reconocimiento de la tipificación del feminicidio, las mujeres hicimos mucho trabajo de pedagogía, ¿no? Por medio de los medios de comunicación, por foros, en alianza con la academia, ¿no? Llevando de la mano también incluso a legisladores y legisladoras para que entendieran y comprendieran, ¿no? ese tipo de problemáticas y que tenía como parte fundamental el derecho a la vida, ¿no? A la vida libre de violencia. Exactamente. ¿No? Y cómo esos derechos, a pesar de que estuvieran en una ley de acceso, no era suficiente para alcanzarlo o para acreditarlo, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, como un cambio, yo sí he notado, pero por ejemplo ahora hablando de otros casos, otros tipos de violencia, como la violencia vicaria, ¿no? Que ha habido unas enormes resistencias también en el poder judicial, digamos, ¿no? Que son las personas que deben de, en un momento dado, pues acompañar y brindar el acceso a la justicia a las mujeres, ¿no? Porque todavía falta toda esta cuestión de cambio simbólico, incluso dentro de las instituciones, ¿no? Que en el caso del feminicidio ha llevado muchísimos años, muchísima capacitación para que pudieran entender, digamos, las atenuantes, ¿no? Cómo podías identificar, etcétera, ¿no? En días recientes tuvimos un caso, bueno, hace 2 días, de hecho, en la Ciudad de México, ¿no? Porque no se pudo acreditar la violencia a la identidad personal, específicamente la ley Olimpia, con un chico del IPN, creo que era, ¿no? Que había cambiado, digamos, o alterado con inteligencia artificial imágenes de casi 1000 mujeres, ¿no? Entonces, sí. digamos, están ahí el avance y el reconocimiento de los derechos, pero todavía falta un buen trecho para poder acceder plenamente a los mismos. Pero precisamente estos avances, que es muy interesante como lo comentas, y todas estas precursoras, muchas mujeres, muchas luchadoras y luchadores sociales, pues precisamente han ido traduciendo de manera muy práctica estos avances y se han convertido, porque alguien por aquí nos pregunta que si hay esta violencia laboral, a dónde se pueden acercar, pues se han ido traduciendo en acciones muy concretas, en protocolos, en unidades de igualdad de género, bueno, que la Contraloría también lo retome, ¿no? No sé, aquí, por ejemplo, de las preguntas que nos llegan, Leila, es esta, que si a dónde se puede acercar la gente, qué sugerencia tendrías tú, en caso de, puede ser interna, primero plantear que los protocolos, ¿qué más nos dicen? Bueno, sí, también, digamos, ¿cuál es el estado o el estatus de los derechos humanos en Sonora? Bueno, yo creo que también sería interesante escuchar alguna propuesta o cómo lo verías tú de los grandes retos y pendientes por ejemplo, en el legislativo sería interesante. Hablabas de violencia vicaria, creo que es algo que muchas mujeres han retomado, está retomando y que, por ejemplo, me escribía hace unos días otra compañera de Durango y me decían que ahí lo quieren impulsar y que retoman algunas cosas que se han hecho históricamente en Sonora. Entonces, hay
hay como mucha participación, pero también es importante que esa participación pues tenga un buen cruce para que así haya un avance más significativo con el legislativo. Yo lo viví como legisladora, como bien dices, y era escuchar mucho a las colectivas, a las mujeres. Entonces, bueno, digamos, como para redondear, ¿qué sugerencia le damos a la gente de dónde acercarse y qué ves tú en estos pendientes que tenemos por delante? Bueno, la primera depende el espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, fui encargada de la unidad de género de la UAM, entonces también tengo, digamos, expertise y experiencia en acompañamiento en violencia en los espacios escolares, ¿no? Que también son espacios muy jerarquizados, muy de suprasubordinación, ¿no? No sé si, primero tendríamos que identificar el espacio, ¿no? En donde se está desenvolviendo este tipo de violencia. Si es un espacio público, si es un espacio privado, si es un espacio público, existen, digamos, los propios, pues hay un protocolo de la administración pública en general y hay varias vías, ¿no? Afortunadamente, como tú dices, ya han existido poco a poco el arraigo de los protocolos. Pero el problema de los protocolos internos es que muchas veces las unidades, digamos, encargadas pues de dar el acompañamiento en un primer lugar, e incluso en algunos casos de resolver, pues se queda a nivel interno, ¿no? Entonces es importante que siempre se le dé vista a los órganos internos de controles, ¿no? Que se exploren las vías que sean necesarias. Cuando una persona es afectada por violencia laboral, digamos, lo interesante aquí es valorar realmente primero, hacer una especie de análisis de riesgo, cuáles son los recursos económicos, profesionales, psicológicos, incluso con lo que se cuenta una víctima, ¿no? ¿Para qué? Para que tome la decisión sobre la ruta que va a seguir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el costo también? Porque eso yo siempre lo recomiendo, ¿cuál es el costo? Desafortunadamente, ¿no? Tenemos también que verlo de denunciar y a partir de eso saber por qué vía, ¿no? Si es en el caso de iniciativa privada, pues también existen los tribunales laborales, ¿no? Que esa pues es la vía, digamos, ¿no? También pueden acudir hoy en día a la Secretaría de la Mujer porque tienen un excelente equipo de asesorías, ¿no? También de apoyo psicológico si en algún momento dado se requiere, ¿no? Que sirve también y que brinda una orientación muy puntual, ¿no? El trabajo que hace, bueno, que había hecho el instituto y ahora como secretaría, yo sí lo recomiendo porque las veces que yo he canalizado gente, pues ha sido como bien, ¿no? El trabajo que se ha dado, ¿no? De seguimiento y de atención puntual. Claro, es muy importante todo esto y de hecho, bueno, aquí nos comentan, hay algunos... Me faltaba lo de la agenda pendiente. Exactamente, la agenda pendiente, pero aquí te leo también lo que nos van diciendo. Por ejemplo, Ale Olaisi nos dice que siempre hay que dar vista a los órganos internos, que es parte de la Contraloría Interna, exactamente. Importante concientizar, visibilizar. Carmelita Gutiérrez, ocupamos más cuidados comprometidos con el tema de violencia, más ciudadanos. Me sumo a tu red de conciencia por la erradicación de la violencia. Ok, extenso tema de las violencias, también existe abusos de personas que se victimizan, manipulan y aprovechan de las disposiciones de otras. Bueno, pues hay que atenderlo eso en los contextos como comenta Leila. Bueno, y sí, a ver, y de las agendas que serían muy importantes, yo creo que siempre es como también ir ciudadanizando más, ¿no? También me refiero a todos los espacios, ir escuchando las necesidades ciudadanas en las diversas instituciones, en el legislativo, es decir, creo yo que ahí está el cruce con las agendas que tenemos que ir avanzando. ¿Qué agendas verías tú? Pues yo lo traigo a colación porque hoy estaba viendo la aprobación de seguridad social para personas trabajadores de plataforma, ¿no? Creo que todavía hay un nicho poblacional dependientes de grupos de atención, ¿no? Prioritaria, como son los trabajadores y las trabajadoras informales, principalmente en el contexto de trabajadoras informales, ¿no? O sea, México ya ha bajado los índices de informalidad, pero todavía sigue encabezando las mujeres la lista, ¿no? De informalidad. Y si queremos hablar precisamente de una igualdad sustantiva, que se evoque particularmente en el acceso pleno de los derechos, pues el acceso de las trabajadoras es fundamental, ¿no? No solamente en el salario igualitario, no solamente en la paridad de las instituciones o en las tomadoras de decisión, sino también en otras formas de opresión
que están ahí presentes en las mujeres, ¿no? Como la falta precisamente de la seguridad social, que es un tema prioritario hablando en temas de derechos humanos, ¿no? La seguridad social es un derecho humano y, por ejemplo, no está visto como tal en la agenda política como tal, ¿no? Se está hablando del acceso a la vivienda, ¿no? Del acceso a mayor número de pensiones, pero no en la configuración de seguridad social. Tú sabes que yo también pues, participaste en la presentación de un libro, lo recuerdo, de un compendio para el programa de trabajadoras Así es. del hogar, ¿no? Que es un tema que yo siempre me he quedado como con la espinita de que es un tema que no se exploró lo suficiente, que no Bueno, se puede socializó. seguirse, ¿no? Creo que sería parte de una Sí, agenda sí, a desarrollarse, pendiente, ¿no? O sea, exactamente. 2.3 millones de familias que dependen Ahí de para la ese exigencia de su ingreso legislador o legisladora, es lo que está comentando. fundamental, ¿no? Es fundamental. Y si tú te vas a revisar ese programa lo encabeza, no ha beneficiado principalmente a hombres. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? En el norte, por ejemplo, de México, que es pues, en Sonora, yo no siento que haya sido un programa que haya tenido el arraigo significativo, ¿no? Porque creo que hoy en día apenas como que se está popularizando, ¿no? Digamos, en reconocer que tienes a una trabajadora del hogar, ya incluso hay plataformas, ¿no? De que te trabajan personas por hora, etcétera, que a diferencia, por ejemplo, del centro del país, en donde el trabajo del hogar remunerado, pues es muy normal y muy, ¿no? Muy, digamos, es alto, ¿no? Ujú. Entonces, ese es un tema pendiente que creo que en la agenda pública de Sonora no lo tomamos, no está en el debate como sí está, por ejemplo, en el centro del país. Los y las trabajadoras de plataforma, que aquí yo lo veo más masculinizado que en otras áreas del país, ¿no? También el derecho a las personas migrantes. A mí me sorprende mucho cómo en nuestra región parece que no existe, ¿no? El flujo migrante, que en dónde están los migrantes, no los vemos allá en la calle 12, dice uno nada más, y eso no es cierto, ¿no? Cada vez es más pues, el flujo migratorio que hemos tenido. Hace unos meses estuvieron unas personas de comunidades africanas ¿cómo se llama esto? En la central camionera, etcétera, ¿no? Creo que todavía hace falta apuntalar el reconocimiento de los derechos de estas comunidades, también de la atención a víctimas, de las familias que han pasado por procesos de desaparición de personas, desaparición forzada, ¿no? A las víctimas de feminicidio también, ¿no? Creo que son también otro tipo de engranajes que hace falta poner esas necesidades, digamos, esas problemáticas en la agenda para la ampliación y el reconocimiento de derechos. Pues qué importante todo lo que nos Ujú. comparte la maestra Leila Acedo, y se lo agradecemos mucho. Aquí la gente, una agenda muy sensible, socialmente muy importante, donde hay algunos avances, pero hay también pendientes y como ella lo decía también hace un momento, también se vincula, es política pública, es legislación y también son presupuestos. Esto es importante Sí. también para los diálogos con los legisladores y legisladoras cuando nos visitan ahí en nuestras colonias, que se ha ido haciendo también cada vez, digamos, hay más presencia, ¿no? De que va el representante popular a la colonia, pues hay que traer estos temas son parte de una agenda muy importante. Y bueno, vamos cerrando con ella. Fíjense qué perfiles Ay, tan sí, hay muchos importantes temas. y fortalecidos. Y la vamos a volver a invitar, por supuesto, pero qué perfiles tan de tanto trabajo hay en nuestro estado que reconocemos y que agradecemos que hoy nos venga a compartir a Leila. Pero a ver, Leila, sigue en comentarios, te comento para que Ujú. hagamos un cierre, pero muy importante. Alguien pregunta aquí, ¿por qué las víctimas no denuncian? Los medios de comunicación también violentan. Bueno, así nos dicen. En el sur de Sonora urge que contraten un médico legista que atienda a las mujeres. De momento es un doctor hombre quien atiende y certifica que efectivamente se tuvo una violación. Es incongruente. Qué fuerte. Bueno, nos comenta Carmelita Ujú. Gutiérrez. Cachis Salas, abrazo Cachis. Es tiempo de mujeres, dice Gaby Monarres, abrazo. Hay que erradicar la violencia en todos los aspectos, dice Janet Negris. Mati Mendíbil, saludos para ti. Carmelita Gutiérrez nuevamente nos dice, ocupamos foros en los derechos humanos y los tipos de violencia en cada municipio, además de dar a conocer las redes de apoyo para las mujeres que, pues, que viven y para que prevengamos las violencias. También dice aquí Andrés Carreño, estaría bien proponer una capacitación en derechos humanos
para todas las Fuerzas Armadas, porque por muchos testimonios de amigos y propios se suele violentar nuestros derechos. Y cuando uno va a la Fiscalía Local o a la Contraloría Municipal, pocos seguimientos saben dar para, que esa es otra, sí, la capacitación, para canalizar una denuncia en comunidades tan pequeñas como la nuestra. ¿Qué hacer cuando se malutilizan este tipo de recursos? En fin, pues son muchos temas, querida. ¿Qué les diríamos a la gente? Fíjate que yo lo que hacía haciendo una evaluación a grosso modo del estado de Sonora, creo que lo que hace falta en nuestra agenda pendiente es seguir trabajando la capacitación, pero no capacitación de uno a uno, sino la formación. La formación de perfiles que encaminados a la defensa de derechos humanos, ¿no? Nuestras escuelas o nuestras academias, digamos, todavía tienen esta formación de los abogados de la vieja guardia y no están, digamos, alineados a la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, ¿no? Creo que hace Cuéntanos falta un poco esa reforma, ¿por qué es tan importante? Esa reforma es tan importante y que, bueno, en las últimas reformas también ha habido ahí algunas aristas. En el 2011 hubo una transformación fundamental, digamos, en nuestro sistema constitucional, en donde se prioriza, digamos, el tema de los derechos humanos, ¿no? Se hace una reforma al primer artículo constitucional, en donde a los abogados luego siempre nos enseñaban esta pirámide, ¿no? Del esquema de primero y antes que nada la Constitución. Y a partir de esta transformación, que fue también producto del reconocimiento de sentencias de Corte Interamericana relacionadas, fíjate, con el tema del derecho de la vida de las mujeres, ¿no? Con el Campo Algodonedo y también con Rosendo Radilla, sí. Habla precisamente de que México se tiene que adscribir a los marcos internacionales, del reconocimiento de los derechos internacionales, ¿no? Y que su aplicación no se debe dar en un marco macro, sino desde los jueces locales, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, palabras más, palabras menos. Entonces, creo que es súper fundamental que también empecemos a hacer mucha formación a los periodistas, ¿no? Como decían ahí, en la academia, no hay una cultura, por ejemplo, ni siquiera de investigación en materia de derechos humanos. Sonora no cuenta con un programa de derechos humanos, como sí lo cuentan otras entidades federativas, ¿no? Que pueda desarrollar en un momento dado una política pública encaminada de manera transversal de los derechos humanos. Hoy en día la Secretaría de las Mujeres tiene un gran reto, ¿no? Y el reto es poder ahora sí transversalizar, ¿no? La política pública de las mujeres. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces creo que hay avances significativos, pero hay retos importantes también. Así es, no, excelente, muchísimas gracias. No, a ti, Leila, al contrario. Y fíjate, pues, para cerrar la participación contigo, te vamos a volver a invitar, si tú nos aceptas, claro, te comprometemos. Sí. Deberíamos de hablar de trabajadoras del hogar específicamente y de personas trabajadoras de plataformas también. Correcto, ¿no? Sí. Pues que sean nuestros siguientes temas. Lo que quiero comentarte también es que te felicitan mucho. Muchas gracias. Por aquí hay mucha gente que se sigue conectando y bueno, pues hay gente que está agradeciendo el tema, dicen excelente invitada, dicen muy interesante tema, Leila está muy bien informada, bueno, pues tiene mucho conocimiento, mucha formación, como ella misma ha comentado, y bueno, pues siguen participando, creo que son temas de mucho interés y vamos a seguir, bueno, ya ponen muchos comentarios, pero todos muy favorables, muy favorables, sí, tú ya los ves, todos muy favorables y les agradecemos mucho y la vamos a volver a invitar, aquí ya le estamos comprometiendo a la maestra Leila Acedo, que además es precursora también en temas de la radio comunitaria, que me tocó por a mí también. Claro, ahí coincidimos. Exactamente, ahí me tocó también, y luego en un programa también que promovía toda esta visión de los derechos de las mujeres. Sangre Violeta, y ahora estoy en Aquí hay Mujeres. Me gusta mucho la divulgación de los derechos de las mujeres. Qué bueno, ¿no? A ti también, yo lo sé. y es necesario, hay que seguirlo hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Sí, vamos ahora a hacer una pausa, vamos a ver un video de algunas de las actividades que tuvimos este fin de semana, que tiene que ver con las posadas. Precisamente estuvimos visitando Huillacusi en Navojoa, y les agradecemos mucho a Chayito Huitimea y a otras compañeras que estuvieron ahí, que fueron nuestras anfitrionas, nuestros anfitriones. Vamos a ver ese video. Muchísimas gracias.
Bueno, siguen los comentarios, fíjense aquí agradeciendo, reconociendo a nuestra invitada, que mucha experiencia, mucho conocimiento, ya lo decíamos, hay mucho interés pues en que sigamos hablando del avance de los derechos humanos. Y tenemos a otra invitada. Es un honor también tener aquí a nuestra amiga Erika Salinas. También vamos a platicar en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Pues vamos a hablar, estamos platicando con defensoras de los derechos humanos, con perfiles de mujeres que son defensoras de derechos humanos aquí en nuestro estado y que han hecho un activismo nacional y también internacional. Y precisamente, pues aquí Erika Salinas nos va a platicar de ella porque queremos conocerte más y nos va a platicar de todo lo que ha hecho. Bienvenida, querida Erika. Gracias, Gwen, y gracias, de verdad. Qué honor estar aquí compartiendo con ustedes y tu equipo que siempre son tan amables y amorosos con nosotros. Muchas gracias, es un honor para Más Allá de la Política recibirte a ti, recibir también a Leila, muchísimas gracias. Pues cuéntanos de ti, cómo ha sido tu caminar en el activismo, cómo has ido abriendo esas brechas, porque luego se dice fácil, pero la verdad es que pues no lo es tanto, estar ahí ¿no? Pulsando en el terreno, en el territorio, abriendo camino, pues. Pues curioso, fíjate que el año que entra cumplimos 20 años ya con Sociedad Activa, que es Sociedad la Activa, organización exactamente. que fundamos, un grupo de amigas, de amistades en la universidad, que empezó precisamente como una organización juvenil que buscaba hacer altruismo. Hace 20 años no estaba realmente pues las condiciones dadas para que las mujeres fuéramos activistas, ¿no? O no se sonaba tanto y al final de cuentas lo único que conocíamos pues era el altruismo y muy apegado a lo religioso. O sea, sabíamos que queríamos hacer el bien y sabíamos que queríamos cambiar las cosas, pero lo único que teníamos cercano era la iglesia. Desgraciadamente, y por lo que a lo mejor las personas conocen, en la iglesia viví la cuestión de la terapia de conversión y eso rompió un poco bueno, mucho mi relación con la iglesia, pero curiosamente me acercó más a la academia y me acercó más al territorio. Y de esta manera fue como mutando al activismo y también creo que un hecho muy que marcó esta camino hacia el activismo, hacia la defensa. Creo que en general siempre estamos defendiendo los derechos humanos por el Así simple es, hecho de ser mujeres, que así es. expresamos lo que queremos y que estamos buscando un mundo más justo, ¿no? Para todos. Entonces, a raíz pasa lo de ABC, ¿no? Aquí en Hermosillo, el incendio de la Guardería, guardería ABC. Y eso creo que a muchas de nosotros, quienes lo vivimos, hay un antes y un después. Y así fue es. como ya más mi involucramiento en un activismo político, social, con un activismo ya con una causa, con un activismo también, de hablar fuerte y claro contra el sistema, ¿no? Y evidenciar la corrupción y evidenciar pues lo que se había vivido ahí. Pero digamos, como nosotros lo vivimos fue a través del arte. En este caso que fue el documental ABC Nunca Más, del director Pedro Ultreras, donde eso nos hizo, sí, estar cerca del activismo, pero con esta herramienta tan poderosa que es el cine, un cine de impacto que nos ayudaba a ir sensibilizando, ¿no? Tanto a la sociedad civil como a las y los legisladores que en aquel entonces estábamos impulsando la ley 5 de junio, ¿no? También muchos activistas a nivel nacional, pudimos llevar también este documental a Estados Unidos, a Nueva York, precisamente donde fue su estreno, ¿no? Y obtuvo este reconocimiento. Entonces, eso nos fue llevando y adentrando y darnos cuenta de que había mucho que hacer, ¿no? Y esto nos llevó al teatro y del teatro nos llevó a los campos agrícolas. Y bueno, hemos estado trabajando en estas distintas poblaciones, ¿no? Defendiendo los derechos humanos. Lo último, pues al final de cuentas, fue el trabajo para prohibir precisamente las terapias de conversión, ¿no? Defender los derechos de las personas LGBT. Y vamos a profundizar un poco más en ese tema de las terapias, pero quisiera comentar, aquí se están reportando, bueno, mandando saludos, y fíjense ustedes cómo nos va platicando
¿no? ¿Cómo nos va platicando Erika? El activismo que ella, bueno, ha llevado y que es muy importante y que me parece que nos inspira a muchas y a muchos para también pues hacer lo propio desde nuestros ámbitos de muchas maneras, porque estamos hablando de mujeres pues que transforman desde sus espacios y con su quehacer. En los campos, con las personas jornaleras agrícolas, pues no es un quehacer sencillo, porque también hay muchas resistencias, hay intereses diversos ahí atravesados, hay derechos que no necesariamente se están respetando, sin embargo, lo ha hecho con sociedad activa, nos platica también de cómo comprometerse profundamente con algo que nos ha dolido, con una tragedia que nos ha dolido a todas y a todos, que es la tragedia de Guardería ABC y cómo fue tan importante que muchas personas se involucraran en toda esta visibilidad y en toda esta lucha y acompañamiento a las mamás, a los papás y a las familias de Guardería ABC. Y también pues cómo ha trabajado y trabaja en el cine también como elemento del arte y elemento transformador, y bueno, pues platicar también de ese activismo a favor de las personas LGBT y las terapias de conversión. Y aquí me gustaría hacer una pausa para que sea Erika quien nos platique qué son esas terapias y por qué era importante que se prohibieran y qué papel jugaste tú y otras compañeras, compañeros a nivel nacional para que esto sucediera en México. Qué increíble que mucha gente yo creo que no sabía o se desconocía que pudiesen seguir existiendo todas estas formas de tortura, Erika. Sí, bueno, la mal llamada terapia de conversión, que en realidad pues el término que acuñamos es esfuerzos para corregir la orientación sexual y o la identidad de género, son todas estas prácticas violentas que buscan y que creen, ¿no?, que la homosexualidad o la transexualidad son enfermedades que se deban curar. Y pues como violencia como tal, pues justo también hay un violentómetro, ¿no? Desde que puede ser desde que te envíen a una terapia con un psicólogo para que te cures, que te sanes de tu homosexualidad o tu transexualidad, hasta ir escalando que van a violaciones sexuales, que van incluso en algún momento se han llegado a practicar electroshocks o a veces desgraciadamente llega a suceder la muerte mayoritariamente pues por suicidio, ¿no? Entonces está registrado por la ENDISEC, realizada por INEGI, que al menos 500,000 de personas que contestaron la encuesta denunciaron haber vivido una mal llamada terapia de conversión. Entonces, precisamente, bueno, yo soy una sobreviviente de una de estas terapias y precisamente el arte, ¿no? Siempre he estado muy, pues, vivo y soy arte, ¿no? Entonces siempre he estado muy cercana a estos talleres y en un taller descubrí, ¿no?, que lo que me había sucedido, lo narré. Al momento de investigarlo para hacerlo un guión cinematográfico, descubro que esto tenía un nombre y que era una terapia de conversión. Eso me hace, cuando estreno el documental, acercarme a esta organización civil que son YAG México, una organización que ya tenía en el Senado la propuesta de ley, ¿no?, para que se prohibieran estas terapias. Sin embargo, como era pandemia, tuvimos que esperar un poco para poder presentar este cortometraje y junto con los compañeros activistas de acá, de la coalición LGBT más Sonora, impulsamos a que aquí en Sonora se prohibiera. Lo logramos también gracias a la gente que salió a marchar. La marcha de hace 2 años, precisamente su lema era nada que curar. Nada. Salimos a marchar más de 20,000 personas y fue así como se logró hacer esta incidencia, ¿no?, social y lograr que se prohibieran aquí en Sonora. Fuimos el estado 13 y recientemente este año, en abril, lo logramos a nivel nacional. Somos el primer país en Latinoamérica en prohibirlas. Fíjense, es muy importante porque todavía en este tiempo, lo que reflexionábamos, pues sigue habiendo muchos prejuicios hacia diversas poblaciones. Hace un momento platicábamos con Leila de la eliminación de las violencias hacia mujeres y niñas. Bueno, sigue habiendo prejuicios diversos hacia poblaciones indígenas, hacia nuestros pueblos indígenas, hacia diversas poblaciones como las poblaciones migrantes y también hacia las poblaciones LGBT. Me parece que de las poblaciones que somos o que hemos sido pues más estigmatizadas y que todavía hay pues resistencias diversas. Esas resistencias
tenemos que irlas, vamos a decir, desentrañando, desmenuzando, tenemos que irlas quitando esas resistencias porque al final son obstáculos para el ejercicio de derechos de la gente, obstáculos institucionales, ideas que pretenden normalizarse en nuestra cabeza, digamos, el compartir un tipo de discurso ultraconservador que atenta además pues contra el bienestar y la salud y el derecho a vivir libre de violencia de una persona, ¿no? Entonces, esto que nos platica Erika, por eso es tan fundamental y en general quienes estamos, por ejemplo, quienes estamos en el servicio público o hemos estado en el servicio público, quienes participamos en algún tema público en general, quienes participamos en un partido político, por ejemplo, las militancias, pues librarse de este tipo de prejuicios, las dirigencias en los partidos es muy importante, porque si no, entonces no se van a garantizar igualdad de participaciones y en general toda la ciudadanía tenemos que trascender todos estos prejuicios y discriminaciones. Tenemos que ubicarlos y tenemos que combatirlos. Y trabajo como el que ha hecho Erika Salinas es tan importante. Estas terapias, aunque no se crea, aunque veamos algunas prácticas muy lejanas, pues no han sido tan lejanas, sino que han sido normalizadas, incluso muchos para lucrar con ello. Y eso es lucrar también con el dolor humano. Entonces, lo celebramos mucho, Erika, lo celebramos mucho. ¿Qué seguiría, qué sigue para seguir avanzando en esta concreción de derechos humanos diversos? ¿Qué tenemos que hacer y cómo nos involucramos también? Pues mira, creo que... Porque tú eres además sociedad activa. Sí, justo, muy activas en los últimos 20 años y creo que una de las acciones que hemos buscado más es justo democratizar el arte y la cultura. Creemos precisamente como en este poder que tiene también la cultura, que tiene el arte, ¿no? Y precisamente fue que hace un año iniciamos con este programa con mi socia Denise Durón y yo, el programa de Cine con Orgullo, que precisamente busca la formación, producción y exhibición de proyectos audiovisuales que sean realizados por estos grupos que hemos sido históricamente, ¿no?, vulnerados. Entonces, de mujeres, personas LGBT, pueblos originarios, como bien lo mencionábamos, las comunidades agrícolas, y es así como hemos sido territorio Cucapá, Seri, vamos a ir también con mayos, con todos los pueblos originarios, estamos buscando ir aquí en Sonora, pero también con jornaleras y jornaleros agrícolas, de brindarles esta herramienta tan poderosa que es el poder contar nuestra propia historia, porque el arte también es cultura y el arte es un derecho, pero desgraciadamente sigue siendo un privilegio, así como la educación, ¿no? Entonces, el 88% de las personas que hacen arte son de la clase alta, ¿no? Entonces tenemos una sola visión y el 97% de los directores de cine son hombres. Entonces seguimos teniendo un sesgo en lo que vemos en las pantallas y mientras la diversidad no esté en las pantallas, la diversidad no esté en el teatro, en los libros, en la música, vamos a seguir replicando estos estereotipos, vamos a seguir sin herramientas para combatir la discriminación. Entonces, pues estamos a través de la Fundación Helga Krebs haciendo alianzas, ¿no?, tanto con instituciones como con empresas, como con sociedad civil, para poder realmente llevar estos proyectos a todos los rincones, ¿no? Proyectos de arte, principalmente de cine en estos momentos, porque justo con el documental ABC Nunca Más y con el cortometraje de Para Sara nos dimos cuenta del poder que tiene el cine, del impacto que tiene, porque las leyes son sumamente necesarias y claro, y hay que continuar en esa lucha. Sin embargo, la parte cultural es la que ayuda a entendernos como seres humanos. A mí me podían preguntar lo que era, ¿no?, una terapia de conversión, lo explicaba o les llevaba los datos y hasta que veían el cortometraje sentía que había esa conexión con ese dolor, ¿no?, esa empatía con lo que está sintiendo el otro ser humano, porque desgraciadamente nos hemos desconectado. O sea, hemos pensado que las personas, la persona que es diferente a mí no merecen los mismos derechos, ¿no? Y el momento en el que el arte nos conecta, nos damos cuenta que por eso son derechos humanos para todas las personas, porque somos exactamente iguales y valemos exactamente lo mismo. Y todas las condiciones, y principalmente de justicia y de paz,
deben de ser otorgadas para todas las personas y no únicamente para los sectores o los grupos que siempre han tenido estos privilegios, ¿no? Entonces, pues esa es la búsqueda y el enfoque a futuro, ¿no? Poder visionar un mundo donde realmente se acorte esta brecha de la desigualdad, y creemos en el arte y la educación como estas vías poderosas para poder ir avanzando y sanando, sobre todo que todos estos años de discriminación han hecho tanto daño a todas estas comunidades que ya hemos mencionado. Pues muchas reflexiones que nos deja Erika Salinas y que le agradecemos mucho. A mí me gustaría leer algunos mensajes, pero también hacer algunas reflexiones. Esto de lo que estamos hablando tiene que ver con el derecho a vivir libres de violencia, efectivamente, todas, todos, todes, con el derecho a una buena vida o a un buen vivir. Diría ahora la presidenta, ese derecho o ese deber de que la prosperidad sea compartida, no nada más el bienestar de unas cuantas personas. Entonces, tenemos que verlo como algo que nos atraviesa a todo mundo, y también tiene que ver con la democracia de nuestro país. Una democracia también se mide su calidad por eso, por la participación diversa, o por la participación de la diversidad de personas que somos, porque nuestras voces se escuchen, porque haya representación plural. Eso tiene que ver con la democracia mexicana y con todas las democracias en el mundo. Entonces, es una agenda muy importante y está presente todos los días de nuestra vida, ¿eh? Voy a leer algunos comentarios porque hay gente que también te está saludando, te está felicitando, te está pues aquí celebrando mucho. Dice Daniela López: Erika Salinas, el mensaje enviado por el arte, excelente. Obviamente, dice Gaby Contreras, falta mucho por hacer, pero nos toca ahora más que nunca a las mujeres seguir dando la lucha, un cambio de conciencia que entiende el modelo democrático que tiene que ver con la familia, escuela en lo político, la creación del arte y la cultura desde la diversidad contribuye a la transformación y permite mirar con más claridad. Dice también Ale Olay: gracias Erika Salinas Castillo por tu activismo. Hace algunos años te invité a mi podcast de Agentes de Cambio, muy inspirada por tu labor en sociedad activa. Sigue, el arte, la cultura y los derechos humanos van de la mano. Todavía más cuando se alinean con enfoque, estrategia y mucho trabajo. Excelentes temas, dice Claudia Landeros: todos los derechos para todas las personas. Así es. Carmen Idalia: estamos a la orden en el municipio de Chojoa. Licenciada en Psicología Social Comunitaria, muchos saludos, estimada Carmen Idalia Sarmiento. Estos temas serán de gran importancia para nuestras jefas de familia. Claro que sí, tenemos que seguir y ayúdenos a amplificar este mensaje, es muy importante. Carmelita Gutiérrez: que vengan acá con nosotros en el mayo, te esperamos Erika, será un gusto enorme escucharte. Vamos en enero, de hecho, para allá, para la comunidad Mayo, en enero, ahorita se me fue la fecha, creo que del 27 al 30, ¿no? Igual es un te taller volvemos de a invitar. cine para adolescencias, infancias y adolescencias, allá con el territorio Mayo, que es parte del plan de justicia, ¿no? Que se comenzó. Excelente, y te volvemos a invitar para que lo anuncies aquí. Todo mi respeto y admiración para Sociedad Activa, dice Alba Rascón. Dice, Alba Rascón también nos dice: a través del arte, Erika cumple con su compromiso social, creando conciencia en el tema de identidad sexogenérica. ¿Qué más nos dicen? Miroslava dice: creo que es muy buena propuesta dar formación en la defensa de los derechos humanos. Ok. Carmelita Gutiérrez: bienvenida Erika, un gusto saludarte a través de este medio, te felicito por ser una mujer comprometida en la lucha de una verdadera igualdad de género. Bueno, pues muchos saludos, muchos comentarios muy positivos. Adriana Flores: es un maravilloso trabajo que hace visible este tema tan importante para la sociedad. Qué orgullo, todo mi reconocimiento, hermosa. Entonces, pues muy bien, no a la discriminación, todos los derechos para todas las personas, excelente. Pues bueno, muchos saludos y mucho reconocimiento, querida Erika, al trabajo que haces como defensora, como precursora de los derechos humanos y de toda una agenda tan importante, tan sensible y tan empática para evitar eso que decimos, ese dolor humano que por muchos años se normalizó. Pues agradecerte mucho y que nos compartas una última reflexión. Bueno, pues creo que realmente esto, ¿no? Como invitar a todas las personas a acercarse al arte, creo que nos complementa este andar en la vida, estar al pendiente de las redes. Ahorita justo precisamente pues hay muchas actividades culturales gratuitas, se está invirtiendo de alguna manera, ¿no? O la poca inversión que hay, porque desgraciadamente sigue siendo poca.
en la cuestión de la inversión a la cultura, pero ese poco está siendo orientado precisamente a quienes no habían tenido este acceso a la cultura, acceso a estos derechos humanos que es el poder conocerse y verse, ¿no? En las historias. Y bueno, más que nada esta invitación en hoy el Día de los Derechos Humanos, a que realmente pues nos acuerpemos, nos acompañemos y que hagamos estos buenos mensajes, estos bonitos mensajes, los llevemos a más lugares y compartirlo para poder encontrarnos con iguales, con pares que realmente buscan y están buscando lo mismo, ¿no? En esta igualdad y en este vivir libre de violencia y discriminación. Muchísimas gracias, querida Erika. Y bueno, pues parte es la sociedad, como ya se ha dicho aquí, pero también es esta exigencia de que se cumpla la parte legal, que haya presupuestos, que haya políticas públicas, es decir, eso también es muy importante para quienes son o aspiran a ser representantes populares, el estar atravesadas, a hacer nuestra esta agenda de la que aquí se está hablando es muy importante y que la gente tenga todos los elementos para también señalar, exigir, como lo dice la propia Constitución mexicana, que eso tiene que estar presente pues en el día a día de quienes gobiernan y en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Creo que es muy importante pues llevarlo a los diferentes ámbitos. Pues ya leemos los últimos comentarios, no cabe duda que el caso de guardería ABC fue un antes y un después. Cachi Salas, pues siguen opinando, siguen comentando. Y bueno, pues vamos a ir cerrando porque ya nos fuimos casi a una hora en Más allá de la política, que ha sido muy especial, porque hemos tenido dos invitadas de lujo y hemos estado de manteles largos. Vamos a invitarles mañana también a continuar. Y bueno, vamos a tener posadas también, perdón, antes de cerrar, fíjense como hoy ha sido muy especial este programa porque hemos estado platicando del Día Internacional de los Derechos Humanos con defensoras de los derechos humanos, que ha sido una causa de vida, no un tema nada más de un año, de dos, de un lapso en la vida, no. Fíjense ustedes, causas de vida, eso es lo que marca realmente, eso es lo que, pues es lo que nos define, qué causas defendemos. Me parece que eso es muy importante también de señalarse, pero vamos a tener posadas, también decirles, vamos a estar el sábado vamos a estar en Los Alcatraces, le mandamos un saludo, por ahí veía que se conectó Vicky Soto, saludarte, mandarte un abrazo, ahí vamos a estar, y vamos a tener otra en Pesqueira, en el municipio de San Miguel de Orcasitas, el domingo, y vamos a estar también acompañando y apoyando otras posadas. Se han acercado algunas escuelas, se han acercado algunas iglesias, catequistas, y bueno, pues estamos apoyando en toda la medida de nuestra posibilidad. Recuerden que es un esfuerzo autogestivo aquí que hacemos en equipo. Les dejamos un abrazo fuerte, gracias, sigan compartiendo el programa. Aquí nos están diciendo, Adolfo Espinosa, hoy aprendí bastante, qué bueno, Adolfo, pues hay que replicar, hay que seguirlo compartiendo. Muchísimas gracias, querida Erika. Gracias. Nos vemos.